Saludos y buenos días, soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio hoy, que sabía que iba a haber un mantenimiento al sistema que utilizamos para transmisión, pues ni modo. Aparentemente a esta hora se suponía que se acabara a las 10 de la mañana, pero el mantenimiento sigue. Así que yo lo voy a hacer para conversar con ustedes bien corridito a través del celular. Y estamos aquí, siempre hay buen contenido. Así que Bonita Radio a las 11:07 de la mañana se va a encender para darle duro como a 4 temas y hasta 5 temas que tenemos y que habíamos escogido unas imágenes, pero las imágenes es lo de menos cuando hay buena conversación y ustedes están por ahí. Yo creo que lo más importante que quiero tocar son 2 temas que fíjense que van entre el perfil o el expediente que tiene el gobierno de Puerto Rico en esas agencias de ley y orden que alegan que son las que van contra aquellos que cometen delitos, sobre todo delitos de corrupción y delitos de violencia. Estamos hablando policía por el Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia de Puerto Rico y la policía, habiendo supuestamente resuelto el caso de la masacre de Cataño, donde murió un niño de 2 años, que ahora nos enteramos que en efecto esa persona está libre después que la Policía de Puerto Rico ni el Departamento de Justicia pudieran tener la evidencia para hacer un juicio con los términos que se supone que establece la Constitución, es el derecho que tiene el acusado a un juicio rápido. Vamos a hablar sobre eso, pero por otro lado tenemos al Departamento de Justicia igualmente, al Fiscal Especial Independiente como panel y supuestamente agencia anticorrupción, teniendo 2 nuevos casos que lo colocan en posición de que el pueblo de Puerto Rico se cuestione, por lo menos mucha gente en las redes, y le traía algunos mensajes de los que se colocaron desde ayer, que supimos y manejamos la información, informamos al país sobre que el Departamento de Justicia ya lo había decidido, pero el FEI decidió que no va a investigar a Rafael Machargo, por lo que todos sabemos fue el truco del permiso de construcción en el caso de Sol y Playa. Por otro lado, hay un tema también importante que coloca ahora una nueva imagen en ese interés que tiene el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, de ser comisionado o candidato a la comisaría residente bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista, pero sobre todo en la papeleta con el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi. Y cómo lo que lo ha obligado a salir del closet, como nosotros decimos acá, lo que lo ha sacado de ese intento de hacer relaciones públicas constantemente, sobre todo de hacer campaña para esa posible candidatura, ha sido las posturas del Colegio de Médicos y Cirujanos, asumiendo el discurso oficial de un colegio que está aparentemente muy presionado, independientemente de lo que nos ha dicho aquí el presidente de ese colegio, de que él piensa realmente que la crisis de salud pública en Puerto Rico se trata de que no hay un secretario del Departamento de Salud que haga lo que tiene que hacer con relación a los diferentes elementos que la provocan. Pero esa posición del Colegio de Médicos nunca antes se había dado, sobre todo en los últimos años, cuando Víctor Ramos, un donante del Partido Nuevo Progresista y una persona que ha estado bien vinculada al Partido Nuevo Progresista, estuvo dirigiendo ese colegio. Así que yo creo que es importante establecer si lo que está ocurriendo en el Colegio de Médicos, con sobre todo la filtración hoy de una carta que no es una carta oficial. Yo hablé con algunas personas que están allí en el Colegio de Médicos y participan de esa junta y me dijeron propiamente, eso es un borrador. Ahora mismo estamos en posición de finiquitarla para ver cuál va a ser la estrategia de distribución. Pero sobre todo para eso, porque parecería que son los mismos PNP los que están atacando totalmente las posibilidades de Carlos Mellado y las posibilidades de todavía mantener cierto amarre con lo que sí en efecto fue una posición clara del Colegio de Médicos, que era favorecer a todos los allegados y sobre todo a ella como candidata de Jennifer González, comisionada residente. Voy a tratar de conversar con ustedes, si no lo seguimos directo
y me perdonan esta, pero definitivamente el internet está súper flojo, y no hay mucha capacidad de seguir, solamente por lo menos con el programa que nosotros usamos, que es fuerte en términos de lo que consume ese internet. Por ahí está Florence Ramos, está Edgar García, Juan Jesús Betancur Ruiz, saludos Juan, no te había visto nunca, ese es mi segundo apellido. Víctor Cruz, José Ceralta, Country en la casa, qué bueno que Country esté en la casa, Iraida Molina, Gabriel Quiñones. Semana fructífera para toda la familia de Bonita Radio, gracias por eso. Rita Guzmán Martis, siempre está por ahí. Mabel Rivera, Evangelina Medina, Sandra García, Jordi Irizarry. Buenos días, Bonites, qué bueno, llegaste al país, comunícate. Qué bueno, si puedes, Jordi, yo sé que estás con las manos llenas. Ada Mojica, siempre por ahí, Astrid Valentín, Cristina Tapia, Magdi Cabán, las hermanitas Cabán de Carolina del Norte, de Carolina del Norte, saludos. Yani Moreno, Salgo también está por ahí. Genocidio, viento en popa, dice Héctor Álvarez. Yani Moreno, debe estar por ahí mi amiga Irisita Delgado. Ailet Díaz, Edgar García, María Busó. Todo el mundo está por ahí. Orville Velázquez, saludos Orville. Edith Martínez Centeno. Qué malo está el servicio de energía eléctrica. La amiga Edith Martínez Centeno nos ha dicho que las interrupciones son diarias en el área de entre San Juan y Carolina, y eso abona una vez más a un tema que nosotros no hemos discutido. Vamos a tratar de discutirlo esta tarde, porque tiene que ver con la complejidad del plan de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que lo que dijeron los que saben desde el día 1, pero obviamente no era el discurso del gobierno de Puerto Rico, pasó una vez más. Dijeron que esa deuda no ascendía a esos 8,000 millones que pretenden los bonistas, pero sobre todo que no había capacidad entre ese 2.8 que ahora la 2.8 mil millones que ahora la jueza dice esta sí es la realidad, versus lo que van a recaudar. Así que una vez más, la razón de aquellos que dijeron la Junta está trabajando para ellos, la Junta está trabajando para pagarle a los bonistas, pero sobre todo lo que viene lo que quieren los bonistas es dejar al país pelado, con números incluso inflados. Ahí está la jueza Laura Taylor Swain diciendo, perdónenme, de 8,000 millones son 2.8, no llega hasta allá. Saludos. Están hablando de Los Ángeles, en Highland Park. Qué bueno que todos están por ahí. Está por ahí Dorcas Torres desde Naranjito. Bueno, gente, yo creo que debemos empezar con el asunto de dónde está el Departamento de Justicia y el Fiscal Especial Independiente. Con esto de decidir que el FEI que no va a seguirle la ruta a una investigación a Rafael Machargo por todo lo que pasó en el caso de Sol y Playa. Yo creo que es importante establecer que el FEI siempre ha estado bajo la lupa de unos críticos que establecen que no hace lo que tiene que hacer, por un lado, cuando son miembros del Partido Nuevo Progresista, y por otro lado, que no tiene número para decir que se justifican como agencia. En el caso de Rafael Machargo, la información ha sido desde el día 1 de que ese permiso era ilegal, de que tan pronto llegó el gobernador del 32%, se le dio ese permiso a Sol y Playa para reconstruir un área recreativa que lo menos que estaba siendo imprudente, por lo menos, era insistir en una construcción que incluso proponía que violaba el bien de dominio público, zona marítimo terrestre, porque el deslinde, y esto es bien importante, el deslinde que se supone que se hiciera correctamente en el 1995, cuando la que si no lo dice revienta y su esposo y toda la gente compraron el primo hermano del gobernador, Pierluisi y CERN, Walter Pierluisi y CERN, incluso desde ahí
eso está tan mal hecho que en este momento esa insistencia en construir, que se descubrió desde el día 1 que era ilegal, la manera en que habían hecho todo el trámite. Incluso hoy pueden tener el problema de que como el Departamento de Recursos Naturales tiene que hacer ese deslinde correctamente, como me decía una persona anoche, es posible que el que tiene un apartamento en el primer piso, la verja o lo que va a establecer que de aquí en adelante es bien de dominio público, le quede en el balcón. Imagínense si el Departamento de Recursos Naturales y los técnicos y las personas que llevan allí haciendo un trabajo legal y eficiente, a pesar de que sabemos lo que pasa hacia arriba. Imagínense si está claro que hubo truco en esa operación, en ese trámite. ¿Qué decide el panel del fiscal especial independiente? Con 2 páginas de un comunicado que yo decía que habla de un súper amplio análisis para llegar a la determinación, pero no dice nada del análisis. Gente, esto es serio. Cuando usted tiene una agencia que se supone que combata la corrupción y que en esta etapa, fíjense que no estamos ni siquiera en una regla 6, estamos en la capacidad que tiene fulano y sutano y que se la da la ley, fiscal en términos del Departamento de Justicia y finalmente el FEI, de buscar entre todo lo que ocurrió, sobre todo lo que dijo Machargo ante la vista pública cuando se alegó que no quería entregar unos documentos que son importantes para el análisis de aquel proceso legislativo. Y cuando hay una decisión, nada más y nada menos que dice el panel del FEI, que a pesar de todo lo que investigó, a pesar de todo lo que gastó, yo creo que lo que debieron decir fue, a pesar de que fulana nos cobró tanto y fulano nos cobró tanto, no encontramos posibilidad de investigar a Machargo. Yo creo que lo más que le va a dar la razón al país en toda la controversia de Sol y Playa es precisamente la inacción del Departamento de Justicia y la inacción del FEI. Porque todo lo que va a pasar en este caso se va a dilucidar en el caso que está ante el juez Abid Quiñones Portalatín. Ya se dilucidó que le dieron un permiso desde OCPE que era ilegal de su faz, porque no tenía el deslinde correcto para tomar una decisión y darle un permiso de reconstrucción. Recordemos, esas áreas recreativas existían cuando en el 2017 vino el huracán María y estamos hoy donde estamos con relación a toda la costa. No es solamente Sol y Playa. ¿Qué va a ocurrir cuando precisamente todo lo que les estoy diciendo con relación a ese deslinde se dilucide? Por ejemplo, la famosa querella que insiste el Departamento de Justicia en ir contra Eliezer Molina y un pescador porque supuestamente ellos llegaron allí como manifestantes y entraron a la propiedad de Sol y Playa. Pues tienen un problema porque el Departamento de Recursos Naturales está claro que ese deslinde era incorrecto cuando se hizo en el 95. Y ahora, con el cambio climático, ¿qué va a pasar? En efecto, que es posible que el balcón se encuentre con una verja, porque del balcón de lo que haya de muro en ese balcón hacia la playa es dominio público. Bienvenidos al cambio climático. Así que ni el Departamento de Justicia ni Machargo. Pero el FEI tiene otro problema y sigue siendo, sobre todo, quien cuestiona al FEI. Yo no puedo creer que hayan decidido ir contra Mariana Nogales Molinelli solamente diciéndole al tribunal, al foro de superior, porque recordemos que
en vista de arresto no se encontró causa, que van a pedir una vista en alzada, porque la jueza cambió, oigan esto, porque la jueza enmendó los elementos que se incluyeron en la denuncia y por eso ellos entienden, ojo, por eso ellos entienden que pueden ir en alzada con relación a esos delitos. Solamente 4 y tienen que ver todos con lo que ocurrió en la legislatura de Puerto Rico cuando Tomás Rivera Chatz y Gregorio Matías dijeron que Mariana Nogales Molinelli había mentido en el informe de ética. Es decir, que aquello que según la vista de arresto tuvimos información que desde el día 1, cuando buscaron al auditor de Hacienda, el FEI tenía mente hecha de la vamos a acusar por fraude contributivo. Nada de eso van a ir en alzada. Es decir, que el FEI una vez más le da toda la información al país para que el país, las audiencias, no me gusta hablar del país, para que las audiencias que consumen, sobre todo este tipo de información en las redes sociales, que es donde se ventila más en profundidad, desde el periodismo definitivamente que estamos haciendo aquellos que entendemos que la gente necesita información para tomar decisiones, que es profundizar en la historia, contextualizarla. Le da toda la posibilidad a una persona que diga cuándo van a cerrar esa oficina, como es uno de los mensajes que tenemos nosotros en respuesta al tuit que colocáramos ayer de que el FEI había decidido no ir contra Machalgo. Ustedes saben lo que es invertir desde octubre del 2022. Perdón, del 2021 hasta mayo del 2022, hasta mayo del 2023. Investigadores, lo que cobran los fiscales, gestiones, para ahora decir que solamente van a ir en alzada porque hay unos cambios en la denuncia que podrían colocar al nuevo tribunal en posición de determinar en efecto causa en una vista en alzada. Pero si lo más fuerte que alegaban que tenían eran los delitos de fraude contributivo. O sea, están aceptando que lo único que tienen es lo que ya se dilucidó en la legislatura de Puerto Rico, pero quieren insistir en la alzada. El FEI no entiende, y las personas que están allí dirigiendo, que precisamente le dan la posibilidad a la gente que piense que tienen un rancho contra Mariana Nogales. Es una pregunta. ¿Alguien allí no se lo cuestiona? ¿Alguien allí no se está preguntando, caramba, estamos quedando feos para la foto y despeinaditos para el video? Estos son los fiscales especiales independientes que ya sabemos lo que tienen de salario o que cobran por trabajo realizado porque son servicios profesionales y sabemos a quiénes están vinculados. Todos al Partido Nuevo Progresista. Sobre todo Zulma Fuster, que es la esposa de quien fuera el candidato del Partido Nuevo Progresista al municipio de San Juan y fuera senador Leo Díaz. Ese es el FEI. Con eso tenemos que bregar todos los días. Y dice Víctor Cruz, lo de Mariana Nogales, déjenme ver si puedo porque ustedes están a las millas. Lo hacen solo para meterles miedo a los legisladores quienes quieran denunciar la corrupción gubernamental. Qué interesante eso. Yo no sé si es para meter miedo, pero a mí me parece que ya se les ve la costura del overkill. Y yo creo que cualquiera de esos fiscales que haya tenido una carrera, solamente reconozco a uno, que es el fiscal Núñez Corrada. Solamente yo me imagino que ellos sabrán lo que es un overkill. Y un overkill es precisamente cuando usted está insistiendo en hacer algo y no tiene la evidencia. Así que
yo no sé hasta dónde el fiscal especial independiente nos está tocando oído en tierra. Y toda esa gente que están allí, y Gris Rivera Martínez, perdón, ahora es otro apellido, se me olvida, Sánchez, la propia Nidia Cotovive y el tercer miembro de ese panel, son personas que ya están de retirada. Y como siempre digo, y creo que se lo dije y se lo he dicho muchas veces, las pocas veces en que me ha contestado una petición de entrevista el secretario del Departamento de Justicia. Después de 40 años de carrera, uno quedarse como quien se atrevió a mover el aparato gubernamental para ir en contra de alguien, aunque no tenga evidencia. Es feo y realmente luce muy mal. Y otro tema relacionado con ese empujar y empujar y empujar para las gradas y realmente no tienen efectividad. Es el asunto de que nos acabamos de enterar hace un rato, y así lo colocamos en nuestras redes, que uno de los acusados, o realmente el acusado, de estar vinculado a la masacre de Cataño que se dio en medio de un cumpleaños, el 20 de junio de... fue excarcelado el 20 de junio. Los hechos fueron exactamente fue en este año, fue una masacre que todo el mundo recordará porque murió un niño de 2 años. Edwin Edgardo Rivera Pérez, alias Bubu, fue excarcelado la pasada semana, el 20 de junio, porque no pudo el gobierno de Puerto Rico, a través de la policía y la fiscalía, celebrar un juicio rápido, por lo que estaba ilegalmente, si pasaba un día más en prisión, estaba ilegalmente detenido, porque nunca le pudieron probar, ni pudieron llevarlo a todo el proceso, vista preliminar, etcétera, en relación a este caso. Nosotros hemos dicho muchas veces que la policía de Puerto Rico utiliza el mecanismo del show of force, de manejar la foto, el superintendente de la policía salir como si fuera parte de los que están haciendo un operativo, y llevar a los compañeros fotoperiodistas, a los compañeros sobre todo de televisión tradicional, para que cubran el momento en que se arrestan estas personas y hablan de que esclarecimos el caso. Uno de los grandes problemas que tiene ese discurso es que primero es un discurso para las gradas, es una narrativa que se da para querer dar la impresión de que en efecto ellos están en control y no están en control. Pero sobre todo lo que debería cuestionar el periodismo, al que lo llaman para eso, es precisamente que ahí no hay esclarecimiento, porque el esclarecimiento se da cuando la persona va al tribunal, pasa por el proceso y resulta culpable, porque yo, sistema, policía, fiscalía, tengo la evidencia para demostrar que es culpable, más allá de toda duda razonable. Esta es la policía de Puerto Rico hoy, que precisamente tienen una conferencia de prensa hoy para disque hablar de otro mecanismo de relaciones públicas, de que ellos están unidos y hacen lo que tienen que hacer. No sirven cuando van juntos a tratar de impedir la protesta. No logran nada en los tribunales. En ese proceso de criminalizar la protesta. Pero lo más increíble es que la policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia arrestan a una persona y después no pueden cumplir con lo básico en el proceso desde regla 6 hasta la vista preliminar. Pasaron 6 meses, la persona está presa, ilegalmente presa, viene la regla 645 y para afuera. ¿Cómo es que
este es el país de ley y orden, que este es el país en que la policía de Puerto Rico tiene control, que este es el gobierno de Pedro Pierluisi que dice que todo está funcionando correctamente, lo que funciona correctamente. Y yo no sé hasta dónde habría que hacer un estudio de si la gente se cree estos elementos de propaganda y de relaciones públicas que está implementando el gobierno de Puerto Rico a través de todos sus mecanismos, utilizando algunos medios tradicionales y utilizando las herramientas de redes sociales. Porque parecería que tanto los perfiles en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, del gobierno de Puerto Rico es otro país. Pero sobre todo, si les ha funcionado y les está funcionando el hecho de que estén diciendo, por ejemplo, que arrestaron a Bubu, que esclarecieron el caso, cuando finalmente Bubu sale por la puerta ancha porque no se lo pueden probar. Eso es lo que no sabemos al día de hoy. Porque habría que hacer un estudio para saber ahora. Si usted se sienta a hacer un análisis de las redes sociales del gobierno de Puerto Rico a través de todas sus agencias y lo que dice la gente, que es una audiencia que obviamente se relaciona allí, que acabo de ver una estadística que me dice que el 94.7% del compromiso de los consumidores de redes sociales es digital. Si es así, y las redes están llenas de mensajes de el FEI no debe existir, la policía de Puerto Rico no sirve, sacaron a Bubu por la puerta ancha, no pudieron probar el Departamento de Justicia, Domingo Emanueli y el panel del FEI le tiran la toalla a los PNP. El gobierno de Puerto Rico está leyendo correctamente al país. Es una pregunta. Pierluisi y su calamaneta están funcionando. No entiendo, Alba Torres. Saludos. El que a estas alturas crea que el gobierno ejecuta como bien tiene algún grado de idiotez, dice Miguel Ángel Díaz Pagán. Mientras un sospechoso por homicidio sale excarcelado, los activistas y manifestantes son perseguidos y arrestados. Bueno, ese es el ejemplo. Pero es bien interesante el planteamiento de que los dos salen por la puerta ancha. Es verdad que persiguen. Es verdad que tienes que buscar abogado, tienes que estar obviamente pendiente a la persecución. Así no vive nadie, es complejo, es terrible. Pero es que los dos salen. Y volvemos. Es lo mismo en el caso de Sol y Playa. Yo les puedo decir que si el 14 de agosto allí no hay una persona que esté tumbando algo en Sol y Playa, alguien va a ir preso. Y yo quiero que lo pongan en la nevera y no descarten que estemos hablando de esto más adelante. A mí me da la impresión de que la nueva presidenta y la nueva junta de Sol y Playa tiene un problemita en estar pensando que en efecto los manifestantes son los que le hacen daño a Sol y Playa. Si ustedes no lo han entendido, y una de esas presidentas, o una de esas, entiendo que es la presidenta, fue jueza, si usted no ha entendido, licenciada, como presidenta de esa junta, que quien le hizo daño a Sol y Playa y a sus condóminos fueron los mismos miembros de la junta, van a tener un problema porque no solamente le van a poner la verja en el balcón, no solamente eso, se puede ir más atrás. Y si le va a costar 25 o 30 mil pesos la terquedad de la junta de condóminos anterior, tenga cuidado que no le cueste mucho más. Si siguen insistiendo que el problema es de que el país o los manifestantes, obviamente, que ponen el cuerpo para defender los bienes de dominio público, zona marítimo terrestre, están bien claros de que van a seguir. Así que identifiquen bien al enemigo. No me parece que están mirando correctamente si van a insistir en que el enemigo son los que protestan.
Porque yo creo que aquí hay un discurso bien importante con relación al asunto de la protesta. Siempre va a haber gente que piense que aquellos que somos categóricos y traemos no solamente la opinión, la información, que pensamos diferente al resto de a mucha gente, o por lo menos a la oficialidad, etcétera, etcétera, siempre van a pensar, como piensan muchos estadistas, que somos comunistas y que siempre va a haber gente que piense eso, siempre va a haber gente que consuma el discurso de derecha en el siglo XXI, a pesar de que está pasé desde mediados del siglo XX. Pero yo creo que el país ha cambiado de alguna manera su forma de pensar, o por lo menos las audiencias que una analiza, no solamente a través de Bonita Radio, sino a través de otros medios de comunicación, porque la gente se está dando cuenta que por lo que protestan aquellos, finalmente les beneficia a ellos. Finalmente, usted no se atreve porque no puede, o no se atreve o no puede protestar. Pero aquel que protesta, precisamente protestó por el derecho al voto, por el acceso libre a los bienes de dominio público, porque podamos disfrutar de una ciudad organizada, etcétera, etcétera. Así que no creo que estamos en el mismo país del 2016. No creo que estamos en el mismo país del 2019 incluso. Y eso deben pensarlo. Y entonces, la aceptación en la sensatez de la nueva Junta de Directores de Sol y Playa. Lourdes Roena, no entiendo bien tu planteamiento. Con gusto lo podemos, si me lo explicas, puedo hablar sobre eso. Falta el deslinde, dice Carmen, dice Gladys, de la zona de salvamento que se llevan a los balcones de Sol y Playa. Exacto. Ahí es donde están pillados hasta aquí. Si la zona de salvamento, y si dije zona marítimo terrestre, me equivoqué. Si ese deslinde de la zona de salvamento, que no está bien hecho desde el 95, el Departamento de Recursos Naturales lo hace. Por eso es que es tan importante ese tecnicismo a la hora de acusar o no acusar a Eliezer Molina o al pescador. Porque fíjense que ellos están diciendo, invadieron mi propiedad. Ajá, pero ven acá, si el deslinde está bien hecho, como alegan los científicos del Departamento de Recursos Naturales, estaban en la zona de salvamento. Olvídate de los peces de colores, no es tu propiedad. Sí, lo lamento, compraste en el 95, estaba mal hecha. Pero además de mal hecha, vino el huracán María, el calentamiento global, ahí está, sí, fundamental. Ese estaba asesorando a Mellado para el tumbe de fondos federales. Anda para el carajo, ¿de quién estarán hablando? Bueno, vamos al caso de Mellado. A mí me parece el caso de Mellado más que interesante. Primero, yo creo que lo que ocurrió la semana pasada, cuando el presidente del Colegio de Médicos sacó a Mellado a contestar sus alegaciones, su pedido de renuncia, fue importante para una lucha que, si bien la vocaliza y la visibiliza el Colegio de Médicos desde una estructura gremial, definitivamente está respondiendo a lo que en efecto es una crítica que lleva mucho tiempo, por lo menos los últimos 2 años, quizás con intensidad el último año, los médicos y las médicas a través de las redes sociales y de algunos esfuerzos físicos que han hecho, como lo que ocurrió cuando vino la gente de CMS al Caribe Hilton. Claro, cuando usted tiene un esfuerzo, que es lo que ocurre exactamente, y en ese sentido para mí todos son fogones prendidos, es lo que ocurre con el asunto ambiental. Cuando los crímenes ambientales provocan una manifestación, una protesta de unos grupos que siempre han luchado por eso, es posible, sobre todo, que la cobertura de algunos medios de comunicación se quede, pues, nada, pues sí, van allí, pero parecería que no llega a mayores. El problema es que ahora mismo esos fogones prendidos están por todo el país, y en el caso de los médicos ha tenido una puntualidad, y es que
utilizan las redes sociales, utilizan los mecanismos que sabe consumir o que saben consumir la mayor parte de las audiencias en el esfuerzo de contenidos de información, y de ahí en adelante el asunto se va increciendo. Eso es lo que ha ocurrido con el Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos cogió esa voz y el presidente, Carlos Díaz, dijo, tiene que renunciar, no es un líder. No solamente lo dijo en Bonita Radio, nosotros lo entrevistamos, algunos medios lo entrevistaron, pero interesantemente, todos acogieron cuestionarle a Mellado lo que le estaba cuestionando públicamente Carlos Díaz. Y en ese sentido, hay un planteamiento de que el mensaje se reproduce, tiene mayor voz, tiene mayor visibilidad. ¿Y qué pasó con Carlos Mellado? Tuvo que salir. Y cuando Carlos Mellado tiene que salir, tiene un problema. Yo lo escuché en varios medios de comunicación, obviamente tradicionales, a mí nunca me ha contestado una llamada. Y sale a contestar con una hostilidad propia de aquel que quiere ser candidato, y eso está planteado también desde Carlos Díaz. Pero sobre todo con muy poca posibilidad de credibilidad, incluso porque ha tenido que ser el Colegio de Médicos y esos médicos que están diciéndole no está haciendo el trabajo, estamos pillados, etcétera, etcétera. Ha tenido que haber eso para que Carlos Mellado asuma supuestamente ir contra las aseguradoras por lo que está pasando con el pago a los especialistas. Ahí es donde tiene el problema de credibilidad. Ahí es donde se confunde la respuesta con lo que logró Carlos Díaz, que fue ponerlo a la defensiva. Ya no él no sale a decirle al país, reconocemos que hay un problema, hace un año, hace 6 meses. Sale cuando lo ponen en entredicho públicamente. Pero ahí hay un asunto político partidista que yo creo que es importante señalar, y ustedes me van a perdonar, pero me tienen que dar 5 segundos porque tengo que ir a buscar un cable, porque me puedo quedar sin batería y no puede ser. No se vayan. Nunca mejor dicho, que son los gajes del oficio, sobre todo en este momento en que ustedes saben que tenemos los esfuerzos de el proyecto digital, que todo conlleva una posibilidad de que tengamos aquí lo correcto para seguir comunicándonos. Bueno, les decía que a mí me parece que lo más importante de este asunto de Carlos Díaz es lo que viene a ser una intervención de la política partidista en el Colegio de Médicos. ¿Y por qué digo una intervención de la política partidista en el Colegio de Médicos? Porque nosotros tenemos ahora mismo un Colegio de Médicos que la respuesta de Carlos Mellado es que el ataque de Carlos Díaz está viniendo porque Carlos Díaz es un popular que tiene intención de ser candidato. El problema es que eso no le resuelve una contestación a los médicos que están diciendo, por un lado, este es nuestro problema en esa gerencia o en esa operación de salud pública, mucho menos a los pacientes. Así es que, como dirían los filósofos, un palito embarrado por las dos puntas. Pero sobre todo, ahí sí hay una explicación de lo que puede ser la intríngulis del Partido Nuevo Progresista en ese colegio. Porque no podemos perder de perspectiva que el colegio tuvo un presidente como Víctor Ramos,
que era un presidente allegado al Partido Nuevo Progresista, un donante del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, Jennifer González, etcétera, que tenía a todo el entourage, sobre todo de Jennifer González, en el Colegio de Médicos. Y ahí está Kenneth McClintock, Politank, esa es la organización, el proyecto legal, la corporación legal que le daba servicios al Colegio de Médicos. Politank, que nada más y nada menos está dirigido por Francisco Domenech, un donante, pero sobre todo un colaborador, director de campaña de Jennifer González, que sabemos que trató de distanciarse políticamente de él en un momento en que fue acusado de violencia doméstica. Esos son los elementos que yo creo que ahora mismo se están jugando esta campaña, desde tratar de colocar en grandes problemas a Carlos Mellado, filtrando lo que va a ser una carta que parece que es la estrategia increchendo desde el Colegio de Médicos, de que esa junta va a decir, ¿saben qué? Ya nos cansamos. En efecto, aquí hay un problema, no hay comunicación con el gobernador de Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico no hace nada por eliminar esta posibilidad de crisis en la salud pública, etcétera, etcétera. Y lo más increíble es que la filtran desde esa junta, y yo apuesto pesos a morisqueta de que en efecto la filtran esos elementos del Partido Nuevo Progresista que están entrando en esa crisis de quién quiere ser, eliminar la posibilidad de que Carlos Mellado sea un jugador efectivo en esa papeleta con el gobernador Pedro Pierluisi, pero sobre todo por el silencio sepulcral de Jennifer González en esta controversia. Si a alguien se le va la vida en primaria y para cualquier posición que tenga en las elecciones del 2024, es a quien quiera ser candidata a la gobernación, candidata a la comisaría residente. Estamos hablando de la salud pública. Todo el mundo en Puerto Rico tiene una experiencia con el proyecto de salud pública que no existe. Todo el mundo con un hospital, con una aseguradora, con el servicio, con el problema de que no hay médicos, con las especialidades. Así que yo creo que eso está poniendo a Carlos Mellado en un serio problema. Sobre todo, ¿qué va a hacer Carlos Mellado si en efecto hay una intervención de más médicos, estableciéndole al país que la crisis de salud pública es por la ausencia de un proyecto que maneje la crisis que pueda haber en todos sus órdenes? Entiéndase planes médicos, entiéndase por qué se están yendo los médicos, las universidades, súper importante, las universidades. Y aquí es donde yo veo que esa, como dirían los millennials, tiraera entre unos y otros se está colocando en una crisis para el Partido Nuevo Progresista. Y para completar, ¿qué sale hoy? Desde ayer está dando vuelta una foto de Carlos Mellado con, aparentemente en lo que es un lugar público, con el convicto alcalde de Cataño, exalcalde de Cataño, Félix El Cano Delgado. Yo pensaba que la foto no era nueva. Lamento decirles que la foto es nueva, es de los otros días, porque el propio Carlos Mellado se lo acaba de admitir a un medio de comunicación por declaraciones escritas, que supuestamente él estaba en el sitio y él llegó a darle un saludo. Tiene serios problemas con eso. ¿Por qué? Porque usted saluda a alguien y sigue caminando. Esa foto está el tirado para atrás y Félix El Cano Delgado está de pie con una cerveza en la mano. No. Y eso sí que les digo, no puede haber sido otra persona que no fuera alguien allegado a unos y a otros que estaba en ese lugar, y abona al problema de imagen que tiene Carlos Mellado por tantas razones. Porque no contesta lo que tiene que contestar, no le contesta al periodismo bona fide para nada lo que es crítico para él. Trata
de llevar siempre el plan de relaciones públicas en, obviamente, los espacios que se lo permiten. Pero ahí es que empieza la complejidad de esto, y para completar, se añade esta foto que lo ubica con un convicto como Félix Elcano Delgado. Problemático, definitivamente, porque lo más problemático de una foto con Félix Elcano Delgado es lo que supone Félix Elcano Delgado para el Partido Nuevo Progresista, que es la continuidad de la corrupción. Que Félix Elcano Delgado todavía no ha podido ser sentenciado. Y es definitivamente importante establecer que no te sentencian hasta que tú no terminas tu cooperación. Y está por ahí en la calle. ¿Qué sabe Félix Elcano Delgado? ¿Qué le puede dar? ¿Quiénes son los que se allegan? ¿Quiénes son los que están cerca todavía? ¿Por qué Félix Elcano Delgado no salió de ese entorno donde estaban? Porque no estaba necesariamente saludando, porque era parte del grupo. Todo eso súper importante, y me parece a mí que peligroso, definitivamente, para Carlos Mellado, en un momento en que se le está diciendo claramente: aquí hay una crisis de salud pública que no ha resuelto el que ha sido desde el día 1 secretario del Departamento de Salud, quien obtuvo, porque estoy a punto de pensar que se presentó como un caballero, como diría alguien de el ex secretario del Departamento de Estado, Larry Selhammer, y había que votar por él, porque todo el mundo votó por él, o sea, tuvo consenso. Domingo Emanueli, igualmente. Creo que los independentistas, no recuerdo bien, pero creo que María de Lourdes Santiago no votó por Carlos Mellado. Pero yo pienso que el asunto Carlos Mellado se complica, se sigue complicando, y que el gobernador de Puerto Rico tiene serios problemas con unos y otros jefes de agencia, que yo creo que ya mismo salen. Yo creo que en enero del 2024 vamos a ver, más allá de lo destruido que está la institucionalidad, lo destruida que está la institucionalidad gubernamental, vamos a ver a los jefes de agencia saliendo corriendo, porque no se sabe qué va a pasar, y todavía parecería que el PNP no se ha decidido desde la base, desde el liderato, la comunicación a la base de cómo va a ser esa papeleta, si va a haber primaria, etcétera, etcétera. Así que yo creo que ahí están las cosas, y mientras la salud del país está en crisis, y mientras el proyecto o el programa o el país de ley y orden, mejor dicho, como lo llaman ellos, está en plena crisis, no hay capacidad desde el Departamento de Justicia, ya hablamos del FEI, la Policía de Puerto Rico, y todo parecería ser un país en pedazos que el gobierno de Puerto Rico no puede componer y recomponer. Pero siguen habiendo los famosos anuncios de que todo está bien. Y por último, nosotros acá habíamos traído lo que había sido una información exclusiva de Bonita Radio, de cómo Casa Pueblo, en septiembre del 2022, le dijo a la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, que el gobierno de Puerto Rico tenía un problema de corrupción brutal, y que temían que aquellos 1.000 millones que se iban a destinar para la compra de energías renovables para las personas en Puerto Rico corrieran esa suerte, y que recomendaba Casa Pueblo que el Departamento de Energía colocara en manos de las cooperativas ese dinero, y se hiciera un mecanismo viable para que la gente tuviera acceso a ese dinero y pudiera hacer su compra de energía renovable como se defina dentro de ese programa. Ayer Raúl Grijalva fue a la Fortaleza. El gobernador de Puerto Rico, inmediatamente que trajo esa visita ante las audiencias de las redes sociales, dijo que Raúl Grijalva
le había comunicado, y de hecho Raúl Grijalva fue vocal en esto, en la conferencia de prensa en la Fortaleza ayer, que esa interpretación de que no se le dio el dinero al gobierno de Puerto Rico porque había desconfianza no era cierta. Yo mucho me temo que el problema de la estrategia, yo no sé si fue que la gente en Fortaleza le dijo a Raúl Grijalva, tú cambia el discurso, primero porque eso nos hace daño, pero cámbialo, si aquí nadie se va a dar cuenta. El problema es que sí habemos gente que nos damos cuenta de dos cosas, y ahí es donde debería estar la investigación hoy, de aquellos que tengan la capacidad de tener mucha gente y puedan investigar muchas cosas. Primero, que nosotros hemos sabido desde el punto de vista de la historia que los congresistas vienen a Puerto Rico, incluidos los puertorriqueños, a buscar dinero, a pagar sus deudas en este caso, porque la elección congresional fue en noviembre del año pasado. Pero siempre vienen a tratar de buscar la posibilidad de llenar el pote. Y segundo, el problema que tiene Raúl Grijalva con esa estrategia es que a la Fortaleza o a ellos se les olvidó que Raúl Grijalva fue ante el Departamento de Energía en una carta con Nidia Velázquez, Richie Torres y Alexandria Ocasio-Cortez a decirle al Departamento de Energía, ojo, aquí hay gente que nos está diciendo que tengas cuidado con los chavitos a quien se los vas a dar. Y que lo que antecede a eso es la carta precisamente de Casa Pueblo, diciéndole a la secretaria, le vamos a pedir que los chavitos no se los dé al gobierno de Puerto Rico, exclusivamente, entre otras razones, por el problema de corrupción que ha tenido insistentemente el gobierno de Puerto Rico. Entonces yo pregunto, ¿alguien le dijo eso a Raúl Grijalva? ¿O es que realmente se piensan que aquí estamos en taparrabo y que aquí le hablan a las gradas exclusivamente por los medios tradicionales que van a la Fortaleza? No, aquí habemos medios que hacemos investigación y análisis y sobre todo traemos información, y eso lo sabe Nidia Velázquez, porque no nos contesta a nosotros, pero va y llama a los abogados y trata de decir en las redes sociales que eso que dice ahí no es cierto. Lo que pasa es que ya sabe que estábamos citando un documento público. La próxima vez yo creo que deberían tener un poquito más de información, pero sobre todo también le digo a los congresistas estadounidenses y a los puertorriqueños que están en el Congreso de Estados Unidos, no, el país no es pensuaco, no, el país yo creo que está aquilatando información de una manera distinta, está consumiendo información de una manera distinta, sabe cuando ustedes le hablan a las gradas y saben cuando realmente lo que pasó no lo puede pintar nadie. El gobierno de Estados Unidos, sí, Jennifer Granholm no se reunió primero con Pedro Pierluisi, se reunió con las comunidades, y las comunidades le dijeron, aquí lo que hay es un nido de corrupción con la rehabilitación y la recuperación del país después de María. Yo creo que eso está ahí. Así que me parece que es importante en este momento seguirle la pista a por qué Raúl Grijalva cambió el discurso de una carta que le envió a Jennifer Granholm. Ahora cambia. No es por desconfianza. Busquemos de la verdadera razón. Y se supone, y espero que tenga información de alguien que parece que tiene información, y yo espero tenerla, y quizás a las 5 de la tarde podamos hablar de eso. Yo me voy, son las 12 del mediodía. Gracias por estar. Disculpen lo que hemos tenido que improvisar, pero saben que lo más importante, el contenido es la diferencia en Bonita Radio. Así es que nos vemos a las 5. Esperamos hacer el reset y que el mantenimiento del proveedor termine. Podamos tener imágenes a las 5 de la tarde en Que Panes Noticias. Vayan a todas las plataformas de Bonita, compartan, pero sobre todo si pueden donar, háganlo a través de PayPal, tarjetas de crédito. Fundación Periodismo 21 en SATH Móvil, que es la fundación que apoya el proyecto de Bonita Radio desde su esfuerzo no gubernamental. Recuerden
PayPal, tarjetas de crédito y ATH móvil. Bonita Radio los recibe directamente también a través de PayPal, tarjetas de crédito en su corporación Onda Virtual y Bonita Radio en ATH móvil. Tengo que darles información de que vamos a tener que cancelar la actividad del 16 de julio porque un problema técnico que es raro Luma nos prohíbe en este momento hacer, hay demasiadas, ¿cómo les digo? Demasiado intermitente la posibilidad, así es que por problemas técnicos preferimos moverla, posponerla para otro momento. Así que, éxito. Nos vemos a las 5 en Que Palo es Noticia. Hasta entonces.